transitando por el quinto encuentro de esta propuesta de formación, capacitación, sensibilización de lo que es la internacionalización de la educación superior, abordaje para una internacionalización integral en la UNRN. ¿Sí? Un poco aprovecho también el encuentro para ir reiterando algunas cuestiones, y bueno, y que justamente la idea del curso, y por eso el nombre la denominación del mismo, tiene que ver con esto, con por ahí transitar ciertos abordajes y que nos permitan construir una internacionalización integral entre distintos actores de la universidad. Nosotras en el día de hoy, entonces, nos vamos a abocar a lo que está previsto, que es internacionalización de la investigación. Como especialista invitado vamos a contar con la participación de Juan Manuel Andrés. Ahora voy a proceder a presentarlo en breve, pero como es un poco costumbre, me gustaría hacer un breve repaso, sobre todo de lo que fue el encuentro del martes pasado, para las que no estuvieron, y también como para poder recordar un poco y dar entonces el espacio y pasarle la palabra a Juan Manuel. Nosotros veníamos viendo algunas definiciones y, bueno, y las clases anteriores fueron algunas un tanto más teóricas, en la que nos presentaron lo que es el sistema de cooperación internacional, las distintas definiciones, tendencias, en lo que tiene que ver con la internacionalización de la educación superior y la internacionalización de las universidades. Vimos los lineamientos de internacionalización a nivel nacional, y la clase pasada nos estuvo acompañando Valeria Patazzini de la Universidad Nacional del San Martín, en lo que se detuvo, que tiene que ver con la gestión y la estrategia, así como puede definir una universidad su estrategia de internacionalización. ¿Sí? Y alguna de las pequeñas cositas como centrales que nos dejaba es la institución como el actor central que define su política de internacionalización, que la cuestión de la planificación es muy importante y que para esa planificación de hecho nos mostraba algunos ejemplos de su propia universidad, como la cuestión de los contextos a nivel global, regional, nacional y determinadas tendencias, incluso de geopolítica, son importantes a la hora de establecer una estrategia y que también inciden en la gestión del día a día. Y también nos habló, que esto nos quedamos un poco también reflexionando, que para los fines de esa planificación conocer el etos institucional es muy importante, porque hablamos, o la idea, que sería, o sea, lo entendemos como el ideal, es poder hacer una estrategia y un plan de internacionalización propio a cada institución, ¿sí? Que no sea algo impuesto o un modelo de otra universidad, ¿no? Entonces, para eso es tan importante conocer este etos institucional al que ella hacía referencia. Y como última cuestión que me gustaría resaltar de lo que ella nos trajo, para darle la palabra entonces a Juan Manuel, tenía que ver con esta pregunta que también nos hizo hacia el final del encuentro, es, bueno, ¿por qué habría, ¿no? O ¿por qué internacionalizar? Entre algunas de las ideas que estaban en su presentación, las que me gustaría remarcar, que también vienen un poco a trabajarse en el día de hoy, tiene que ver con esto, con poder promover la investigación conjunta, que nos ayude a actualizar agendas de formación, investigación, y también nos puede ayudar a estimular la innovación y también de la mano del acceso a financiamiento externo. Entonces, ahora vamos a seguir con lo que nos reúne en el día de hoy, que era la internacionalización de la investigación, que esto además les comento que es un criterio, o sea, el curso podría haber estado organizado de otra manera, pero un criterio tiene que ver con ver las distintas aristas de la internacionalización a través de sus funciones sustantivas, y por eso vamos a comenzar con lo que tiene que ver con la investigación.
¿sí? Entonces, lo voy a presentar. Juan Manuel, él es, de su formación de base es comunicación social y tiene un posgrado en diseño de proyectos y evaluación de políticas públicas. Él trabaja en la Universidad Nacional de Córdoba desde el año 2012. Entre el periodo 2013-2016 coordinó la Secretaría General de Rectorado y actualmente se desempeña en la Prosecretaría de Relaciones Internacionales y específicamente se dedica, o sea, él es gestor de proyectos internacionales y coordinador del programa de internacionalización de la ciencia. O sea, es ideal para la clase de hoy. Y además, o sea, somos doble colegas con él, porque él también trabaja en la Asociación Columbus, él participa ahí como colaborando en lo que es el armado de proyectos internacionales y coordina particularmente un programa que ayuda a gestores de otras universidades a lo que tiene que ver con la cooperación científica internacional, y después también tiene experiencia de manera independiente como consultor externo. Ha sido consultor externo del BID, por ejemplo, de distintas ONG y organismos locales también. Así que bueno, sin más, yo le doy la palabra voy a dejar de compartir, así puedes compartir vos, Juan. Y bueno, el espacio es tuyo. Desde ya, muchas gracias por el tiempo, por estar acá con este grupo y bueno, y compartir todo lo que nos vas a mostrar ahora. Bueno, muchas gracias, Pau, por la invitación. La verdad es que siempre es un gusto compartir con los colegas, especialmente los de Argentina, las experiencias de internacionalización de la investigación, los esfuerzos que venimos haciendo. La verdad es que es un área donde la internacionalización llegó como última oleada, ¿no? Normalmente esto lo han trabajado, ya seguro han trabajado, la internacionalización tenía mucho la lógica de la movilidad estudiantil, de la movilidad docente, y de a poco los conceptos de internacionalización se fueron expandiendo hasta abarcar las tres funciones sustantivas, que es un poco lo que mencionabas y que yo voy a retomar. Me gustaría, bueno, empezar compartiendo razones por las cuales internacionalizar un poco justo donde habías dejado vos en la presentación anterior. Me parece que hay múltiples razones por las cuales uno puede pensar la internacionalización de la investigación, y esto depende mucho de dónde estemos parados en nuestro rol, cuál sea nuestro rol. Hay razones individuales para los investigadores, hay razones institucionales y para los gestores, los decisores de la política universitaria, los secretarios, y también hay razones sociales, políticas y territoriales que tienen que ver con cómo concebimos a la universidad pública en el marco de un territorio, ¿no? Entonces, si nos atenemos a los intereses específicos de un investigador, lo primero que tenemos que decir es que nosotros desde la UNC, cuando empezamos a trabajar estas cosas, hicimos un análisis de publicaciones basados en Scopus y encontramos que la coautoría internacional es un mejor es una variable explicativa sobre citaciones que incide más que incluso que el idioma en el que publicamos. Lo que nosotros encontramos es que cuando publicamos con autores del exterior, la coautoría, el impacto en las citaciones en Scopus duplica la cantidad de citas. Esto es significativo, es interesante. Después podemos discutir si el índice de citaciones en journals es la manera en que queremos evaluar o no la investigación, pero sin duda quienes se dedican a investigar en un sentido más clásico dentro de la carrera de investigador de CONICET, esto no es un indicador menor. Esta correlación no necesariamente es causalidad, obviamente, pero sí nos parece que es significativo, que es interesante tenerlo en cuenta, y muchas veces tendrá que ver con el volumen de financiamiento que tenemos, con el tema, la relevancia que puede tener un tema cuando lo podemos abordar entre varios, pero todos esos son efectivamente aspectos que tienen que ver con internacionalización, y por eso vale la pena mencionarlos. Yendo a otras razones individuales para internacionalizarse, porque un investigador le puede interesar, bueno, para emplear horizontes cognitivos, para tener nuevos enfoques, acceso a tecnologías, a otros lenguajes, para conectar las agendas locales con desafíos globales. Este es un punto en el cual yo voy a volver reiteradamente porque me parece que es el hilo conductor de cómo podemos pensar estratégicamente
el posicionamiento de nuestra universidad en el marco de los ODS, de los desafíos, del financiamiento de la cooperación científica, sin hacerlo desde la lógica que por ahí es tan controvertida como el de las journals, ¿no? Las publicaciones, las prioridades de qué se publica, cuáles son los temas que deben publicarse, quién define eso, como una política científica definida desde el exterior de la institución y de la universidad. Conectar con las agendas locales nos enraiza en las problemáticas de la sociedad que sostiene a la universidad, y conectarlo con desafíos globales nos permite potenciar respuestas a esos problemas. Construir capital relacional, esto es necesario para cualquier investigador. Aumentar la legitimidad académica evidentemente es un interés que todo investigador tiene, y contribuir al desarrollo institucional y multiplicar capacidades de lo que podemos hacer desde nuestra universidad son elementos que le pueden interesar a un investigador. Pero eso no es la razón por la cual la universidad puede pretender internacionalizarse, y esto sé que voy a retomar algunas ideas que han trabajado en otros encuentros, pero me parece válido recuperarlo. Internacionalizarse es una manera de ampliar el valor público de la ciencia. En este sentido, el reconocimiento externo sirve como validación, sirve como legitimación social, pero además nos permite profundizar esas transformaciones sociales que se espera que la sociedad, que la ciencia sea capaz de aportar en nuestro espacio comunitario, nuestra realidad, nuestro territorio, como quieras llamarlo, ¿no? No se trata de salir al mundo. Internacionalizar para nosotros no es simplemente enviar gente al exterior, sino traer al mundo a los desafíos de nuestro territorio. Poder decir, este problema, este fenómeno que es global, en nuestro caso particular, en nuestro lugar donde habitamos, se da de esta manera, tiene estas particularidades, y para resolverlo tenemos que abordarlo así. Entonces, hay un valor público, hay un impacto local y hay un arraigo territorial que tiene que ver con las alianzas, con las redes que se dan en nuestro territorio, que vamos a usar también de palanca para la internacionalización. Entonces, en principio, la primera definición a la que yo arribo, y esto es desde el paradigma de donde trabajamos en la UNC, que internacional la investigación no es publicar solamente, es construir proyectos, es construir redes, es construir transferencia, es conectar ciencia, territorio y políticas públicas también, ¿no? Hay una transferencia desde el espacio académico al no académico, que la internacionalización facilita como excusa porque es un requisito, pero también porque genera los recursos, genera la legitimidad para pararnos socialmente a hablar, y eso lo hace desde un lugar institucional, no es desde el lugar individual de ciudadanos, sino como integrante de una universidad, de una institución, de una expertise y un conocimiento específico arraigado en un esquema organizativo. Esto que mencionó Pau antes, para nosotros la internacionalización integral es una dimensión transversal. Está la docencia, la investigación y la extensión. La internacionalización no es un vertical más, es una dimensión de todas las otras. La investigación debe hacerse internacionalizada, y en la medida en que seamos capaces de incorporar esa dimensión, se va a potenciar lo que podemos hacer, las actividades, el financiamiento y también los impactos. Y esta relación entre lo global y lo local se va a poner en juego constantemente, ¿no? Pero, sin embargo, no es tan sencillo esto de que, bueno, sí, hay que internacionalizar la investigación. Hay transformaciones que la organización, que la universidad tiene que producir para que la internacionalización se vuelva una dimensión del trabajo del docente, investigador y extensionista. Hace falta una reflexión sobre eso. Si no, es cargar cada vez más de actividades, y ahí sí se vuelve un cuarto vertical. Decir, bueno, pero además tenés que internacionalizarte, ¿no? La internacionalización es una dimensión estratégica del hacer de la función, de las funciones sustantivas. No es un quehacer en sí. Evidentemente va a requerir actividades, va a requerir esfuerzos, pero estos esfuerzos tienen que estar alineados con los objetivos que tenemos en docencia, en investigación o extensión. No deben estar en el aire, porque si no, no van a capitalizarse y no se van a acumular. Entonces, preguntarnos sobre las transformaciones institucionales para que los docentes e investigadores se internacionalicen es una pregunta que nos cabe a los decisores de política universitaria. Y en ese sentido,
la estrategia de internacionalización que llevan adelante los investigadores, los docentes, debe aprovechar los factores, las tres funciones y pensar cada uno de los instrumentos que tenemos a disposición en cada una de estas funciones sustantivas, ¿no? Hay instrumentos que son específicos de internacionalización de la docencia, las movilidades, los COIs, los campos virtuales, las escuelas de verano, que son herramientas que nos permiten internacionalizar en casa, que nos permiten ponernos en diálogo con actores externos que a lo mejor no son propios de la investigación, pero que me sirven para construir una relación. Cuando nosotros hablamos de internacionalización, siempre estamos hablando de relaciones. Lo que estamos gestionando son vínculos. Entonces, aprovechar los distintos instrumentos que tenemos para internacionalizarnos es importante para usarlos de maneras estratégicas. Los de docencia, los de investigación y también las redes y las vinculaciones locales que nos permiten para proyectarnos y usarlos como un capital para proyectos internacionales, ¿no? Hay un ida y vuelta entre todo eso. A esto, digo, ya en términos individuales, además deberíamos sumar una línea de hacer que esto sí es inevitablemente específico de aquellos que quieren internacionalizarse, que tiene que ver con generar las competencias para eso, ¿no? Mejorar sus capacidades, su manejo de idiomas, conocer reglas interculturales, la visibilidad, cómo hacer para participar en espacios internacionales, participar en congresos. Ahí hay una expansión de las capacidades y las competencias para la internacionalización, que sí es una dimensión específica en la cual el investigador tendrá que trabajar en función de sus propios intereses y estrategias de internacionalización que tenga. Entonces, pasando un poco limpio, efectivamente la internacionalización ocurre a través de las personas. Son las personas las que se internacionalizan, pero la sostenibilidad de esa red internacional depende de la institución. Las personas que viajan, que se relacionan, que producen ciencia, son personas, no es la institución sola, pero la sostenibilidad depende de la institución. Y entonces ya no deberíamos pensar la internacionalización como la posibilidad que los docentes o los investigadores hagan una estancia en el exterior, sino como la universidad, como un actor colectivo, participa, se compromete en los desafíos, en los problemas territoriales donde está enclavada y aprovecha los lineamientos de la cooperación internacional y para alinearlos a los desafíos globales y promover la transformación social, ¿no? Eso requiere que la universidad como actor se internacionalice y la investigación como hecho que produce la universidad se internacionalice y no solamente que la internacionalización sea la suma de las actividades que hacen los investigadores, ¿no? Entonces, preguntarnos sobre qué hace la universidad para que más investigadores pongan su foco en los desafíos colectivos es una manera de preguntarnos cómo hacemos para internacionalizarnos. Y en general los investigadores ponen esos focos, entonces también se trata de reconocerlo, de identificar qué trabajo, qué producción científica está alineada con desafíos colectivos y poder identificar cuál es en la agenda de cooperación internacional la que nos puede ayudar para apalancar ese trabajo. Yo les decía entonces que la internacionalización de la investigación se concreta en los investigadores. Nosotros, en ese sentido, hemos pensado una especie de escala que tiene que ver con la maduración de la internacionalización, no necesariamente con la carrera del investigador. Son como dos planos que van en paralelo, pero no necesariamente porque alguien puede haber desarrollado toda su carrera de investigador trabajando en un ecosistema nacional sin haberse relacionado con nadie de afuera y hacerlo exitosamente. La decisión de la internacionalización es una decisión estratégica que por lo general redunda en beneficios para el investigador y para la institución, y por eso se hace, pero me parece que es importante señalar que esto no es una escala que tiene que ver con el proceso del investigador en su carrera, sino con la maduración en su proceso de internacionalización. Y en eso podemos identificar 3, 5 niveles. Uno de sensibilización, que muy probablemente está relacionado con la primera etapa de un investigador en su carrera, que tiene que ver con reconocer la dimensión internacional, que por ahí no tiene capital, no tiene relaciones personales con el exterior, porque está haciendo su doctorado, su postdoctorado, pero que tiene un potencial en su investigación de internacionalizarlo, ¿no? Entonces ahí va a haber un proceso en el cual la institución debería estar acompañando a los investigadores en formación y sensibilizándolos desde el momento en que empiezan a hacer el doctorado sobre cuáles son, por ejemplo, las competencias necesarias para internacionalizarse.
una de las cosas que nosotros encontramos y que estamos queriendo, no le hemos encontrado la vuelta todavía, también tiene que ver con los recursos, pero un aspecto que nos parece central es que en los doctorados, en nuestros doctorados en la UNC, donde formamos a nuestros futuros investigadores, la carrera está orientada a desarrollar capacidades y competencias para investigar y solamente investigar, como si no hubiera un montón de otras competencias necesarias para poder desarrollar su rol de investigador, entre ellas la internacionalización, ¿no? Entonces, poder trabajar la sensibilización desde el momento en que un investigador está en formación es el momento ideal para poder pensar y que puede incorporar la dimensión internacional a su el proceso de investigación. Un segundo nivel sería el de contacto inicial para una persona que participa en congresos, que ha hecho alguna movilidad o estancias con vínculos individuales incipientes, y por ahí lo que está buscando es como un proceso de aceleración de esos contactos para darle sostenibilidad. Probablemente aquí las herramientas más versátiles estén vinculadas con las herramientas de la dimensión académica, de la docencia, ¿no? La idea de los COIS, la idea de estancias de investigación, aprovechar redes de movilidad, etcétera, en los cuales todas nuestras universidades participan, son las que para este tipo de instancias redundan mayor beneficio, porque una estancia corta y poder sostener un vínculo a través de un COIL, a través de una escuela de verano, etcétera, con un investigador del exterior, le permite ir consolidando relaciones, ¿no? Esto tiene que ver con la consolidación. Y después se da lo que para nosotros es como el clic estratégico, ¿no? Hay un paso de tener relaciones vinculares con gente del exterior con las cuales te llevas bien a trabajar juntos. Hay un salto entre las relaciones personales con el exterior, las relaciones internacionales y el capital relacional. Y la diferencia es poder convertir esas relaciones en proyectos, utilizarlos para que invertirlos, por eso es un capital en un proyecto, esas relaciones. Entonces, ese clic es donde, bueno, nuestro programa, particularmente en la UNC, es donde más tenemos concentrado la energía, porque es lo que nos da el salto de poder consolidar y convertir las relaciones personales que puedan tener los investigadores en proyectos, y en proyectos donde lo institucional esté mucho más presente. ¿Por qué? Porque para poder sostener eso necesitan acuerdos, redes, convenios, formalización, administración de fondos, todo eso que el investigador no hace y que hace la institución, ¿no? Entonces ahí la institución aparece mucho más presente, el acompañamiento se pone más de manifiesto y también una posibilidad de que haya una primera apropiación institucional de esto. Finalmente, las últimas dos etapas tienen que ver con las personas que ya han coordinado proyectos y que están buscando nuevos proyectos para administrar, que básicamente lo que hacen es buscar asistencia técnica y estructuras de gestión, pero ellos ya saben presentar proyectos, ya se presentan en convocatorias, saben quiénes son sus redes, cómo le rinden, cómo sacarle provecho y presentarlo. Son las estrellas de nuestras áreas de investigación y cada uno sabe quiénes son. Una quinta etapa sería cómo hacemos para que esas personas trasladen ese capital relacional y más cantidad de gente de la institución lo aproveche, ¿no? Bueno, eso hay una decisión del investigador y hay políticas de acompañamiento y hay un rol del broker para aprovechar esas redes consolidadas y convertirlos en nuevos proyectos. Pero el eje que explicaría esta maduración tiene que ver con la capacidad que tienen las personas de gestionar sus relaciones y convertirlas en proyectos. Ese es el paso de las relaciones internacionales a el capital relacional. Si alguien quiere interrumpirme, levantar la mano, no hay ningún problema, lo vamos charlando, y si me necesitan que baje el ritmo también, bueno, sé que hablo un poco rápido. Sí, por ahí vas medio rápido, Juan. Sí, ¿Puede sí, ser? sí, No sé. sí, lo sé. Sí. Por eso, Mira, como para hacer una pausa, que vayan recapitulando, si dale. querés comentar qué es Scopus, porque vos lo mencionaste al principio, tal vez no todas conozcan qué es Scopus, que lo mencionaste en la segunda filmina. Bien, básicamente las publicaciones científicas están organizadas en publicaciones que están indexadas en una base de datos que tienen distintas categorías, por llamarlo de alguna manera, pero sí como mayor estatus o reconocimiento internacional o menos. Las que están más distinguidas y en una base de datos específicas en la base de datos se llama Scopus,
Ok. nuclea los journals internacionales más importantes de todos, sobre todo en publicaciones en inglés. Hay, sobre todo en términos regionales, Latinoamérica tiene muy poca presencia de revistas indexadas en Scopus, sobre todo en ciencias sociales y humanas. Entonces ahí también hay como un sesgo fuerte si uno mira solamente Scopus. Normalmente, por ejemplo, CONICET acepta publicaciones indexadas en Cielo, que es una base de datos regional, tiene base en Chile. Entonces, básicamente lo que existe son bases de datos de revistas con publicaciones donde los investigadores publican, tienen que pagar para publicar, y en Scopus muchas veces tienen que pagar para leer. También hay un doble costo y además suelen trabajar gratis para evaluar esas. O sea, todo el sistema de publicaciones y revistas internacionales es un horror. Pero es lo que hay en este momento. Hay un movimiento muy fuerte para poder prescindir de ellas, porque para que lo dimensionen, en Europa el negocio de las revistas científicas generó una ganancia para 2 o 3 empresas que son las dueñas de casi todas, de 28.000 millones de euros al año. Y esto tiene que ver con el trabajo prácticamente gratuito de un montón de gente. Eh, pero sigue siendo el sistema mediante el cual se evalúa el impacto de las publicaciones que hace un científico. Y esa evaluación tiene que ver con un sistema de citación. ¿Cuánta gente cita al trabajo que vos hiciste en su siguiente trabajo? Y esto hay como un registro muy intenso, la base de datos trabaja sobre todo eso, de ver cuáles son, quién se cita entre quién, etcétera. Y entonces ahí se arma un índice de citaciones para ver quiénes son las publicaciones más citadas, cuáles son las publicaciones más citadas y quiénes son los autores. En base a eso se suele armar un índice que se llama índice H, que tiene que ver con el tiempo que lleva trabajando y la cantidad de publicaciones y citaciones, y eso define un poco como el quién es quién de las ciencias desde indicadores absolutamente cuantitativos y duros que expresan solamente eso, ¿no? Cómo se ha movido, quiénes son citados y quiénes no, y no dicen mucho en torno a partir de esa publicación, qué transformaciones sociales, económicas, industriales, ambientales se han producido, pero que es el canon en la producción científica. Bueno, gracias. Gracias. Ah, Sí, y otra cosa antes de que continúes, esto que sí, estabas contándonos de los distintos niveles, o sea, las universidades no es que tienen a todos los investigadores e investigadoras en nivel, sino que, bueno, y ahí justamente también radica la complejidad para pensar estrategias, y también esto, un poco de conocerse bien la institución, es que tenemos investigadores e investigadoras en distintos niveles de los que contaba Juan. Entonces, bueno, eso también es un trabajo eso, interno. sí, eso es importante porque te define un poco, si vos sos capaz de identificar más o menos dónde está cada investigador, poder armar un pequeño mapa en esta escala, que la única forma de hacerlo es con la autopercepción del investigador, ¿no? Que diga yo me siento acá, yo me siento acá. Eh, si vos tenés eso, podés identificar cuáles son los núcleos de trabajo en una estrategia de internacionalización de la investigación. A ver si tenés que focalizarte en aquellos que van a conseguir financiamiento porque tienen trayectoria, porque tienen proyectos y son varios y con eso camina todo. Si tenés que construir una consolidación de investigadores que se están proyectando internacionalmente, pero que ya tienen algunas relaciones y tienen un trabajo y tienen una trayectoria, o si te tenés que focalizar en los investigadores en formación, los que están arrancando, y pensar cómo los dotás de capacidades y de competencias para poder internacionalizarse. Las líneas de acción de una estrategia de internacionalización de investigación son contrarias, aunque son complementarias, ¿no? Porque, digo, en una universidad uno tiene todo, los 5 niveles tenés. Entonces, en función de cuál es el universo que vos tenés, y en cada una de las disciplinas probablemente esto varíe, va a ser la estrategia que te das. Esto nos da un primer paso, que es que las secretarías de investigación tienen que conocer a sus investigadores más allá de lo que declaran en SIGEVA. Tenemos que desarrollar una estrategia institucional para saber cuáles son los intereses en internacionalizarse, cuáles son los objetivos de esa internacionalización que va a tener el investigador y dónde se siente esto para poder tomar decisiones.
pero esto tiene que ver con la política de promoción científica, de cómo dotamos de una dimensión internacional a la política de promoción científica, ¿no? No sé si ibas hacia ahí, Pau. Sí, sí, claro. Por eso lo traje, porque me parece que es un elemento que uno tiene que considerar. Es evidente que la cantidad de investigadores de la universidad no es una masa homogénea, sino que hay asimetrías. Bueno, esas asimetrías definen estrategias y actividades diferenciales. Entonces, esta es una de las primeras cosas que deberíamos estar mirando para saber, sobre todo con esfuerzos, con recursos limitados, dónde poner los esfuerzos. ¿Hay preguntas, digo, comentarios? ¿Sirve, no sirve? Sí, 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 genial. Buenísimo. Andá así un poquito más, Despacio. más tranqui y adelante. Va súper bien. Bárbaro. Bueno, Gracias. entro en el tema del paradigma de la cooperación científica internacional. De un tiempo a esta parte, el mundo empezó a ser cada vez menos multipolar, ¿no? Esta idea de que no había un eje como había después de, o dos polos como había después de la Guerra Fría, estableció un orden donde se reconocía la importancia y la validez de múltiples actores, que cada uno tenía sus propios intereses y era legítimo llevarlos adelante, respetando las normativas del derecho público internacional, pero que era necesario en todo caso armonizar esfuerzos de manera coordinada para lograr algunos objetivos en términos globales como humanidad. El primero de estos esfuerzos se llamó los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es probable que algunos de ustedes lo recuerden. Esto fue una iniciativa que se firmó a fines de los 90, principios de los 2000, y iba del 2000 al 2015. Estableció una serie de apalancamientos que había, que la humanidad o sí, el globo, el mundo debería encarar para ser mejor, para que las sociedades se desarrollen. Era como una ruta de acción de desarrollo con metas cuantitativas y de plazos bien específicas, que cuya responsabilidad caía principalmente en los estados nacionales. Esos objetivos de desarrollo del milenio se cumplieron en 2015, se alcanzaron algunos de ellos, otros no. La mayor parte de los objetivos que se alcanzaron tuvo que ver con el crecimiento y desarrollo de China, que se dio en paralelo. China hizo crecer todos los indicadores globales hacia arriba en comparación a otros continentes y otras regiones, y eso hizo que los objetivos de desarrollo del milenio a nivel global fueron muy exitosos, pero también hubo una serie de aprendizajes. Se pensó, luego de eso empezó una segunda etapa de negociaciones. Una de las cosas que se había observado es que la idea de desarrollo que tenían los objetivos de desarrollo del milenio eran vinculados al desarrollo económico y social, y no había un aspecto ambiental. Esto fue incorporado a la discusión, fue incorporado también en la discusión de cómo se iba a dar el financiamiento internacional al desarrollo, la asistencia oficial al desarrollo, etcétera, el rol de las empresas, de los actores subnacionales, y reconociendo que en realidad la responsabilidad de esta idea de objetivo de desarrollo no podía recaer solamente en el Estado, sino que había un lugar para la sociedad civil, para las universidades específicamente también como productoras de conocimiento, etc. Entonces se pasó a un esquema un poco más flexible, sin metas cuantitativas definidas, sino como metas enunciadas, digamos, sin un número al cual llegar, un porcentaje de reducción de la pobreza, por ejemplo, sino que la reducción de la pobreza pasó a ser el objetivo. Se tituló el primero es hambre cero, pero el objetivo está, después cuando ves las metas desagregadas, no está planteado en esos términos tan absolutos. Los objetivos de desarrollo sostenible tienen metas, eso, cualitativas, expresadas, de las cuales cada estado tenía que presentar un plan de cómo se iban a articular, cuáles eran los indicadores que iban a utilizar para medir esos avances y
planes que iban a hacer en articulación con la sociedad civil, y los gobiernos subnacionales y las empresas y las universidades. Este nuevo paradigma de cooperación implicó identificar 17 desafíos, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y dentro de ellos un universo de actividades en las cuales se podrían alinear estos problemas. Entonces, a partir de ahí, toda la agenda de la cooperación al desarrollo se organizó en torno a los ODS, de 2015 para acá. Los ODS se culminan en 2030, están en ejecución. Gran parte de la cooperación científica internacional se estructuró en función de los ODS, aunque hubo relecturas en función de intereses geopolíticos y prioridades. Y esto hoy es lo que estructura, domina y organiza la cooperación internacional en general y la cooperación científica internacional en particular. Si uno va a cualquier agencia de financiamiento científico de la ciencia, que sea regional, incluso bilateral, está estructurado por los ODS porque la asistencia oficial al desarrollo de cada uno de los países y de las regiones está pensada en cómo se hace un aporte a esto. Lo cual es alinear recursos, es inteligente, es estratégico, y por eso también nosotros debemos empezar a pensar cómo los problemas territoriales que ya conocemos y que venimos trabajando se pueden alinear con objetivos de desarrollo sostenible, y podemos mostrar cómo ese trabajo científico que produce la universidad aporta a un ODS, porque nos permite primero mostrar la contribución de la universidad y al mismo tiempo después capturar financiamiento para el avance en ese ODS. Esto que yo les decía se traduce en las agendas de todas las agencias de financiamiento. Les voy a dar un caso bien concreto que es Horizonte Europa, que es con el que trabajamos desde Columbus. Horizonte Europa es el programa marco para la ciencia, la tecnología y la innovación de Europa. Con esto se financia la ciencia europea, pero además se financia la cooperación científica desde Europa. Horizonte Europa tiene 3 pilares. El pilar de ciencia excelente, donde está el Consejo Europeo, donde están las acciones Marie Curie y donde está el financiamiento de todas las infraestructuras de investigación y toda la tecnología de punta que tiene Europa en torno a la producción científica. Tiene un pilar 3 que tiene que ver con la innovación europea y con el ecosistema de innovación y la vinculación entre universidad y empresa. Y tiene un pilar 2 donde están establecidos los desafíos globales, expresados, sintetizados los 17 ODS en 6 clústeres, centrándose en aquellos que son necesarios para el desarrollo de Europa. O sea, por ejemplo, hambre cero no está dentro de los... Es el primero ODS y sin embargo no aparece como un tema prioritario en ninguno de los clústeres, porque el hambre no es un problema en Europa. Sí la alimentación y sí la soberanía alimentaria. Eso sí es un tema. Pero entonces lo que podemos ver son 6 clústeres temáticos en los cuales han reestructurado los ODS. El primero es salud, el segundo es cultura, creatividad y sociedades inclusivas. El tercero es seguridad civil para la sociedad. El cuarto es mundo digital, industria y espacio. El quinto es cambio climático, energía y movilidad, porque eso va todo de la mano. Y el sexto es como un gran gigante, una bolsa gigante verde, donde entran alimentos y economía, recursos naturales, agricultura y ambiente. Ambiente, por ahí hay cosas que atraviesan clima y hay cosas que atraviesan ambiente, pero biodiversidad principalmente está pensado ahí. Entonces lo que podemos ver es cómo estos ODS se transforman en prioridades de cooperación científica en agencias como estas. En su momento también la National Science Foundation de Estados Unidos también tiene una serie de temas prioritarios y todos están alineados de una manera u otra con los ODS. Vale la pena decir que este modelo de cooperación multilateral está en crisis en este momento, está en crisis por la lógica, por el cambio de paradigma que tiene Estados Unidos en este momento, por la guerra a Ucrania que posiciona a Rusia en un lugar, que obliga a Europa a reducir su financiamiento en un montón de otros aspectos porque han priorizado el financiamiento de armas y el sostenimiento de la guerra. Entonces, esto a nosotros, desde el sur global, nos paran en otro lugar. El escenario va a ir cambiando, los ODS hoy están
siendo cuestionados por estas lógicas, donde ya el multilateralismo y un mundo multipolar está en crisis. El planteo de fondo en la geopolítica está siendo como una especie de nueva guerra fría entre China y Estados Unidos. Pero además hay temáticas que han sido consideradas contrarias a los intereses geopolíticos de cada uno de estos países. Digo, por ejemplo, todo el tema de cambio climático fue eliminado de la agenda de la NSF de Estados Unidos porque el cambio climático es un tema que el gobierno actual de Estados Unidos considera que, si no es falso, por lo menos es no prioritario, porque lo prioritario es el esquema de recursos energéticos que tiene desarrollado Estados Unidos frente al de China, que tiene más recursos renovables, etcétera. Entonces, evidentemente, en todos los esquemas de financiamiento de ciencia hay un juego de geopolítico, hay una diplomacia científica que debemos tener en cuenta, pero sobre todo para poder saber qué podemos financiar y qué no. En este marco, los ODS todavía tienen vigencia, por lo menos hasta dentro de 5 años. Esto no va a cambiar. No sabemos si habrá nuevo esquema de cooperación multilateral o de prioridades globales, o si se volverá a la lógica de la prioridad y el cierre de los Estados-nación sobre sí mismos, pero en este momento todavía la política científica internacional está coordinada desde los ODS, entonces es importante que seamos capaces de alinear la producción científica de la universidad a los ODS para poder identificar cuáles son las líneas de financiamiento a las cuales podemos aplicar y cuáles no. Pero además, este cambio de paradigma implica otras cosas. Implica que ya la prioridad no es el proyecto individual del investigador, sino que hay desafíos globales que vamos a tener que enfrentar como consorcios, porque son problemas más complejos. Entonces el investigador por sí mismo no puede hacer un aporte lo suficientemente significativo para poder pensar en que vamos a poder resolver el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Vamos a pasar de la agenda del interés del investigador a la contribución colectiva de impacto. O sea, la pregunta no es qué querés investigar, sino cómo tu investigación puede aportar a los desafíos globales que estamos enfrentando como humanidad. Y vamos a pasar de la publicación como resultado final a la transformación social, ambiental o tecnológica como resultado esperable. O sea, el conocimiento que se produce alineado a los ODS lo que espera es que podamos transformar, es que nos dé nuevas herramientas para transformar la realidad. Esto no es malo ni bueno, es la lógica con la cual funciona hoy la cooperación internacional, y un investigador que esté interesado en conseguir financiamiento internacional tiene que entender esta lógica. Tiene que ser capaz de pensar cómo contribuye a los desafíos globales, cómo se va a articular con otros y para poder enfrentarlos y hacer aportes significativos, y cómo eso se va a traducir en transformaciones y no solamente en papers científicos, ¿no? Acá hay un desafío significativo, y que la cooperación internacional, esto cambia el paradigma de cómo se va a financiar la ciencia y cómo se produce ciencia. En definitiva, el investigador deja de ser un actor aislado para integrarse en ecosistemas de cooperación, ecosistemas que son globales, que no son independientes, que están anclados en territorios y en problemas concretos, y cómo se expresan esos problemas son diferentes, pero vamos a articularnos para encontrar las soluciones globales. Y acá, una de las preguntas que como institución nos podemos hacer es: ¿qué necesita un investigador para convertir su motivación personal, sus proyectos, sus intereses individuales por los cuales estudió ciencia y hace ciencia, a hacer una contribución institucional a los desafíos globales? Porque eso es lo que nos va a permitir llevar adelante proyectos internacionales. La forma de hacer ciencia cambia en muchos sentidos. Esto es algo que voy a mencionar, que por ahí suena como cliché, como lugar común, la cuestión de la trans y interdisciplina como forma de hacer ciencia. Todos estamos de acuerdo que hay que hacer interdisciplina, qué sé yo, y sin embargo, cada disciplina es evaluada por un panel propio de expertos que estudiaron lo mismo, etcétera, ¿no? La lógica de los desafíos globales rompe con esto. Cuando nosotros estamos pensando en abordar el problema de la soberanía alimentaria, ya no es un problema de los agrónomos. No es cómo producimos, cómo tenemos más productividad de la siembra. Se trata de eso, pero además se trata de los hábitos de consumo, de la circulación de los alimentos, del precio, de cómo hacer alimentos más saludables, cómo hacemos para garantizar los derechos de propiedad sobre esa producción tecnológica
en relación a los alimentos, cómo incorporamos a las comunidades campesinas. Los fenómenos son complejos, en la realidad son problemas complejos y requieren una mirada transdisciplinaria. Cuando nosotros encaremos proyectos que están orientados a desafíos globales con convocatorias estructuradas a partir de los ODS, lo que vamos a encontrar es que vamos a necesitar hacer interdisciplina. Y esto es un desafío para las universidades, porque en general no estamos estructurados desde ahí. Yo vengo haciendo un trabajo de generación de información y de gestión de grandes datos de la Universidad Nacional de Córdoba, y una de las cosas que encuentro es que hay mucha gente trabajando cosas muy parecidas de áreas disciplinarias diferentes y que no saben de la existencia del otro, básicamente. Entonces, poder encontrar eso, poder expresar y mostrar dónde están los núcleos de producción científica vinculados a problemas y desafíos globales de nuestra universidad y cuáles no, nos permite encontrar complementariedades, nos permite encontrarnos con otros que saben otras cosas y podemos construir propuestas conjuntas para la agenda internacional. Acá es necesario poder pensar, repensar desde dónde hacemos la política de promoción científica y cómo hacemos para reestructurarla pensando en problemas complejos y no en áreas disciplinarias o grupos de investigación. Es un cambio cultural, es un cambio de estructura institucional. Acá no lo hemos completado ni por casualidad, estamos yendo por el lado de los datos para poder tratar de armar un mapa de esto. Pero bueno, la agenda internacional es una excelente excusa. Nosotros no elegimos cómo viene estructurada la oferta de financiamiento. O nos presentamos o no nos presentamos. Si nos vamos a presentar, vamos a tener que pensar desde este lugar. Entonces, es una buena excusa para generar interdisciplina, para generar diálogo científico entre investigadores que no saben que trabajan en cosas que pueden estar conectadas. Promover la colaboración entre disciplinas es una de las grandes ventajas que tiene esta agenda internacional. Y complementar capacidades a veces es dentro de la universidad y a veces es afuera. La búsqueda de socios internacionales se orienta hoy en buscar complementariedad de capacidades. Ya no vamos a pensar en juntarnos con los que investigan lo mismo, con el mismo objeto, con la misma metodología que yo, que son los que me interesan porque yo leo esto y esto es lo que yo llevo a los congresos, sino que me voy a juntar con aquellos que hacen cosas totalmente diferentes, pero que son complementarias para poder presentarme a una convocatoria internacional. Generar ecosistemas, abordar problemas complejos, identificar qué podemos aportar ya no desde el investigador, desde nuestra universidad, nuestras trayectorias, nuestras vinculaciones con el sector económico, con el sector público, con el sector social, para articularlos en proyectos y qué puede ofrecer el otro y cómo nos complementamos. La cooperación aparece cuando las instituciones no se parecen, sino que se complementan. Y ahí identificar cuáles son los socios que necesitamos para potenciar nuestras capacidades y convertir la interdisciplina en proyectos internacionales es la pregunta que nos hacemos a la hora de buscar socios internacionales. La búsqueda del socio internacional no es el que hace lo mismo que yo, es el que hace algo totalmente diferente de lo que yo hago, pero nos complementamos. Bueno, ¿cómo gestionamos todo esto? Todo muy lindo, pero ¿cómo se come, no? Acá es donde aparece el desafío de los gestores. Desde la Asociación Columbus, y esto lo usamos prácticamente en todas las universidades de la red, trabajamos con un enfoque que se llama el Triángulo de Oro, que lo que se trata es de reconocer tres aristas para poder gestionar la complejidad de proyectos internacionales. Las competencias y capacidades en la universidad, en la institución y el contexto local, nacional, regional, las ventajas comparativas que tenemos frente a otros, lo diferente, lo negativo en términos filosóficos, si quieren, ¿no? Aquello que no es el otro. Lo que soy yo que no es el otro y que tengo capacidad para llevar adelante frente a una convocatoria internacional que viene estructurada desde una agenda internacional con un determinado financiamiento, con un determinado perfil, con determinados resultados esperados y con qué socio me alío para responder a ese desafío. Gestionar estas tres aristas del triángulo es lo que hace el broker de internacionalización de la investigación o el gestor de internacionalización de la investigación. Visibilizar la producción, las capacidades y las competencias, aprovechar la agenda de la cooperación y las convocatorias e identificar socios internacionales que nos complementen en cada una de las convocatorias a las que nos podemos presentar conjuntamente. Otra manera de mirarlo.
Las capacidades internas, las oportunidades externas y las alianzas nos permiten pensar niveles de intervención. Las capacidades internas las vamos a trabajar dentro de la universidad, de la unidad académica donde estemos, para poder pensar qué sabemos hacer, qué recursos tenemos para poder hacerlo, qué vínculos en el territorio, en el medio podemos aprovechar, qué resultados hemos tenido hasta acá, cómo los ponemos en juego, esas capacidades, estos diferenciales que llamamos, de las oportunidades externas que tienen que ver con el ecosistema internacional, con leer la geopolítica, con saber cuáles son las agendas, cómo prepararme, cómo preparo estas capacidades internas para aprovechar las oportunidades externas, y un nivel de la cooperación interinstitucional, con quienes me relaciono para presentar nuestros proyectos, con otras instituciones, con el sector público, con el sector privado, con organismos regionales, con comunidades de pueblos originarios. La idea de la gestión de las alianzas y las redes es un nivel de intervención en sí. El gestor de internacionalización de la investigación tiene que trabajar en estos tres niveles. Si no trabajó en esto antes, no puede sentarse a diseñar un proyecto. Nosotros estamos muy acostumbrados a arrancar pensando, acá está la convocatoria, me siento y escribo el proyecto. Proyecto es el último paso. Tengo que construir un consorcio internacional que sea capaz de presentarse a esas convocatorias. Y por lo general tengo que convencer a los socios porque rara vez puedo coordinar yo el proyecto. Y esto lo digo desde acá, desde el sur global. Horizonte Europa solo permite que los europeos presenten los proyectos, entonces tengo que convencer a un socio europeo que presente un proyecto y que me sume. Si me presento en Brasil, CAPES tiene un montón de financiamiento para trabajar con América Latina, pero lo presentan las universidades brasileñas, tengo la convención brasileña. Cuando hay un trabajo de elaboración de consorcios, de gobernanza, de definir los roles, de ver cómo vamos a trabajar, que es anterior a siquiera sentarnos a escribir el objetivo general del proyecto. Eso viene después. Y si yo no lo asumo como parte de la tarea, no llego nunca. El pipeline de trabajo del gestor de internacionalización de la ciencia nunca es menor a un año. Si nosotros estamos pensando en que dentro de 3 meses, que la semana que viene sale una convocatoria, el mes que viene sale una convocatoria, ya no llego a esa convocatoria si no tengo el otro trabajo más o menos cocinado. Tengo que saber cuáles son mis capacidades, cuáles son las áreas de conocimiento en las cuales mejor me puedo posicionar para internacionalizar. Tengo que saber cuáles son las relaciones, las relaciones que tienen esos investigadores en el mundo, para ver si esas relaciones las podemos aprovechar para presentarnos o no a esas convocatorias que va a salir. Si no, en el momento en que sale la convocatoria tengo que salir a buscar el socio, no voy a llegar. Por eso trabajo siempre es de mediano a largo plazo. Rara vez la gestión de la investigación internacional se gestiona en corto plazo. Tengo que estar muy preparado para eso. Entonces, ¿cómo articulamos las capacidades, las oportunidades, las alianzas para insertarnos en desafíos globales? Es lo que estructura la estrategia de internacionalización de la investigación de mi universidad. Bueno, ¿cómo podemos avanzar en esto? Hay múltiples líneas en las cuales tengo actividades concretas que puedo hacer. Puedo mapear las capacidades, puedo mapear el expertise de mis investigadores en proyectos. ¿Qué han hecho? ¿Qué resultados han tenido? Que puedo mostrar esos resultados como para poder replicarlos en nuevos proyectos. Puedo construir portafolios de investigación y desarrollo que vinculen las capacidades con los desafíos globales. Estructurar la información que tengo sobre mis investigadores a partir de los ODS y no a partir de áreas de investigación. No a partir de disciplinas, no a partir de grupos de investigación, sino de los desafíos globales, de metas dentro de esos desafíos globales, de subtemas. Necesito formar brokers, necesito formar gestores como articuladores internos. Yo, por lo menos en mi experiencia, la UNC es una universidad muy grande. Tiene 10.000 investigadores, tiene 15 facultades. Yo no puedo saber la realidad de cada una de esas instituciones, porque además hay una cultura de la organización, de la unidad académica. Si tienen distintas sedes, hay una cultura de cada una de las sedes, una lógica de gestión, una dinámica organizativa que se pone en juego a la hora de priorizar quién se presenta, a qué convocatoria, quiénes son los investigadores que participan, cuáles son los recursos que ponemos en juego, cuáles no, cuáles son los socios del medio local, cuál es el medio local, cuáles son las ventajas territoriales que yo tengo en cada una de las sedes. Bueno, mínimamente yo tengo que necesitar una persona en cada sede para saber
que pueda mirar estas diferenciales y pueda aprovechar el diálogo con los investigadores para pensar una estrategia de internacionalización. Está muy bien pensar la universidad como un todo, pero el todo también está hecho por esas partes que tienen su propia identidad. Reconocer y ser respetuoso de esas identidades y esa idiosincrasia y cultura institucional es central para poder ser exitoso en este tipo de gestiones. Estamos trabajando en organizaciones. Tenemos que integrar herramientas digitales, bases de datos, radares de convocatorias, visualizaciones de redes. La información tiene que estar al servicio de llegar temprano. Cuanto antes lleguemos a una convocatoria, cuanto antes tengamos estructurada la información sobre mis investigadores y mi capacidad para participar de una convocatoria, mejor. Voy a poder armar mejor antes el consorcio. Y sin consorcio en el proyecto. Después, otras cuestiones que tienen que ver con el diseño de las políticas. La política de promoción científica incorporar una dimensión internacional, incorporar una dimensión de cómo se territorializan los desafíos globales y incorporar la interdisciplina, promover la interdisciplina fuertemente y promover una cultura de colaboración y reconocimiento de eso, ¿no? Esto hay una ida y vuelta muy fuerte entre el reconocimiento institucional y la participación. Entonces, tenemos que ser capaces de aprovechar y generar esos circuitos virtuosos y incentivos institucionales que hagan que los investigadores se orienten a participar en este tipo de iniciativas. ¿Cómo vamos hasta acá? Demasiado... si no hay una controversia hasta acá es porque estoy siendo un poco disruptivo. Necesito mantener un poco más de ruido, si no. Porque es muy difícil hacer esto. O sea, suena re bien, pero ¿cómo lo hacemos? Y eso ahí Están tomando nota. Es difícil hacerlo. Y es difícil entender la lógica de cada uno de los instrumentos. Por ejemplo, el tema de los portafolios, que es el de la siguiente filmina. Un portafolio no es un catálogo de saberes, no es un Excel con un listado de investigadores. Un portafolio es un instrumento de comunicación y de civilización internacional adaptado, situado y a medida de un socio con el que voy a sentarme a charlar, o me voy a comunicar, voy a tratar de convencer, para una convocatoria específica. Uno puede tener un set de información, un catálogo general, pero después hay que hacer una adaptación a un contexto concreto. ¿Cuáles son las áreas estratégicas? ¿Cuáles son mis diferenciales para esta convocatoria, para esta área disciplinaria, para este problema? Pensarlo desde el atractivo de la cooperación internacional y no solamente qué hago yo y qué sé hacer. Está bien, pero tengo que adaptarme a una demanda concreta que es la que se va a financiar. ¿Cómo me muestro en eso? ¿Cuáles son las áreas que priorizo en función de la cooperación internacional? A ustedes les debe pasar, sobre todo el área internacional. Para nosotros, cada 2 por 3 nos preguntan en la fórmula, ¿cuál es el área prioritaria en la universidad? ¿Cuál es el área de excelencia de la universidad? Yo desde el UNC no puedo contestar una, me matan. O sea, todas nuestras investigaciones son importantes. Esta es como la respuesta necesaria. Ahora, si yo le digo a la universidad, estas son las áreas que prioriza la cooperación internacional, ¿qué podemos hacer en relación a esto? Me estructura la narrativa de otra manera. O sea, yo puedo decir, en relación a esta prioridad de cooperación internacional, yo tengo esto. Que es bastante distinto a decir, estas son mis áreas prioritarias y dejar afuera otros, ¿no? Entonces, pensar desde la cooperación internacional y desde ahí estructurar la narrativa. Ahí quería agregar, Juan, que justamente en esta construcción de los portafolios se ponen en juego eso que vos mencionabas antes de lo inter y transdisciplinario, que necesitamos conocernos más dentro de cada universidad, y particularmente nosotros acá que tenemos 3 sedes, y armar un portafolio con contribuciones, capacidades, infraestructura de equipos que están en 3 sedes. Eso también es un desafío, pero se correspondería armar así. Obviamente que depende del tema y a la convocatoria que estemos hablando, pero en algunos temas, sin duda que amerita una construcción con todos. Con aportes, exacto. Es que ese es el desafío, ¿no? ¿Cómo hacemos para estructurar en organizaciones tan grandes información tan específica en torno a temas que no son los que los investigadores priorizan?
Es tratar de armar un rompecabezas al revés, básicamente, ¿no? Y es un desafío, pero sí, si uno no incorpora a todas las sedes y lo que aporta cada una de ellas, probablemente no esté hablando de toda la universidad. Y lo que vos puedas estructurar va a responder a una parte y no toda la parte que puede brindar la universidad. A mí me parece que es necesario contar con información, con datos fehacientes de toda la universidad y después reestructurar esos datos en función de la convocatoria, el propósito específico para el que me voy a sentar a armar este portafolio y adaptarlo a la plataforma, al formato, al idioma más conveniente para sentarme con el interlocutor en función del tiempo que tengo para conversarlo, digamos, ¿no? Esto es parte del ida y vuelta. El portafolio me tiene que servir para mostrar mi capacidad y las ventajas de sumarme a mí a un consorcio. Ese es el objetivo de un portafolio. Y tiene que tener evidencia. Toda afirmación que yo haga tiene que tener un link a un trabajo, a una publicación, a una estadística, a un grupo investigador. Cada afirmación que yo tengo tiene que estar respaldada por datos. No solo para mostrar que lo que digo es cierto, sino, y más importante, para que aquella afirmación que le interese a mi interlocutor pueda ampliar la información disponible. ¿Sí? Le interesó cierta metodología, poder entrar y ver cuál es la metodología que estabas aplicando y en qué caso la aplicaste, ¿no? Ese tipo de evidencia tiene que ver no solamente con la seriedad de mis afirmaciones, sino sobre todo para poder ampliar información. Eh, esto ya estoy terminando por lo menos con la parte de presentación, después podemos charlar un poquito. Algunas fuentes de financiamiento internacional, dividí en Europa y América, porque son las principales. En Europa tenemos Horizonte Europa, es el programa que incorpora los del Pilar 2, que les decía, los desafíos globales, y dentro del Pilar 1 hay un programa que particularmente recomiendo para los investigadores que están en la etapa de network building, en este paso de tener relaciones a tener capital relacional, que es Staff Exchanges. Staff Exchanges es una acción Marie Curie, que la convocatoria abre en marzo y cierra en octubre. Es para construir redes de colaboración científica en torno a un proyecto de investigación conjunto, financia movilidad desde y hacia Europa, y es el programa de la Unión Europea que mayor tasa de éxito tiene. Financian un proyecto cada 4, por lo general. Entonces, tiene una oportunidad de financiamiento bastante alta, y además, si ustedes obtienen más de 70 puntos y no entraron dentro del corte de los proyectos financiados, la evaluación que te hacen es cualitativa, no solo cuantitativa. Entonces, podés reajustar el proyecto y volverlo a presentar en el año siguiente. Hay una mano levantada por ahí. Sí, te iba a decir. Sí, te quería Eh, preguntar en ese caso de las Marie Curie, no solamente financian la movilidad, sino que quien recibe, la universidad que recibe, también tiene un fee para recibir a esta persona que viene de afuera, ¿o no siempre? Y, a ver, las reglas de juego son que cuando alguien viaja a Europa, le dan la plata en Europa. Y cuando alguien viaja a América Latina, le dan la plata en Europa. Pero hay actividades que se pueden estar desarrollando acá y eso se financia con esa plata. Hay financiamiento para actividades de networking, de investigación y de formación. Son como las 3 líneas de actividades que prácticamente es todo, porque puedes poner publicaciones, puedes poner traducciones, puedes poner escuelas de verano, puedes poner insumos de laboratorio, etc. Lo más probable es que esas cosas se paguen desde Europa. No te transfieren la plata a la UNRN para pagarlas. O sea, hay como esa pequeña sutileza. Ahora, las actividades se desarrollan acá, se pagan acá y los insumos quedan acá. Eso también es cierto, ¿no? Pero hay una cosa de cómo circula el dinero en los staff exchanges. Hay, supuestamente los proyectos tienen 2 categorías, el coordinador y el partner. Y sin embargo, Staff Exchanges, después, cuando vos los ves desagregados, está el coordinador, el partner y el associated partner. Y los latinoamericanos son associated partners. El presupuesto siempre circula entre los socios europeos y desde ahí se pagan las cosas. Pero sí hay financiamiento para actividades a desarrollar acá. Si viene alguien a hacer trabajo de campo, probablemente haya plata para que haga el trabajo de campo acá. Si va a ser tecnología de laboratorio, los insumos se pagarán, se comprarán allá y te los mandarán. Gracias. No de nada. A pesar de esto,
Staff Exchanges es una muy buena oportunidad. ¿Por qué? Porque te permite consolidar un consorcio, porque te permite consolidar confianza de trabajo entre actores que por ahí no se conocen tanto, te permite armar una estrategia de relacionamiento y avanzar sobre un proyecto de investigación basado en movilidades. Solo se financian actividades que implican movilidades. No se pagan sueldos, pero te permite tener este consorcio para saltar a otros proyectos con el mismo consorcio. O sea, armar un consorcio es algo complejo. Una vez que está funcionando hay que aprovecharlo, no empecemos a hacer otra vez, hacemos ese consorcio para presentarnos a otras convocatorias. Staff Exchanges es muy bueno para eso, pero te permite la cooperación sostenida durante 4 años. Erasmus está más orientado a Capacity Building, Higher Education, está más orientado a actividades que articulan investigación con las aulas, con el grado o el posgrado. Tiene que tener una dimensión educativa porque Erasmus no es parte de Horizonte Europa, es otro programa, muy conocida por las movilidades, tiene también una acción vinculada a construir capacidades. Esa acción está dividida en 3 líneas. La más grande es la de transformación del sistema educativo, que tiene que participar el Ministerio de Educación. La más chiquita tiene una línea que está más vinculada con gestión y universidades recién llegadas al programa, y la del medio es la más competitiva, es difícil de sacar, cada vez más difícil, está orientado a temas de nicho como cambio climático, ambiente, soluciones tecnológicas, etc. Sí, hay otra mano levantada. Hola, yo, Lucrecia. Hola, ¿Qué tal? Yo quería, nosotros tuvimos una red CITED en su momento Ujú. y después quedó un consorcio reconsolidado con España y bueno, Colombia, un par de grupos. Y bueno, y quedamos reenganchados. Intentamos un par de años, 2 años seguidos, volver a presentar y no tuvimos éxito. Estas Marie Curie se podría presentar Hay que aprovechar los CITED, pero hay que convencer a los porque españoles y a el los portugueses consorcio que está coordinen. armado y había refuncionado, pero bueno, sí, como que nos encasillamos en CITED nada más, se armaron redes que estaban buenas, pero no se volvieron a financiar. Staff Exchanges es la excusa para incorporar socios que no sean iberoamericanos, del resto de Europa, le hace no de España y Portugal, porque si te está concentrado en España y Portugal, puedes sumar otros socios europeos, que por ahí les interesa a los mismos europeos también, y elegir de los latinoamericanos con quienes trabajar. Hay un presupuesto límite, ¿no? O sea, las movilidades son caras, el presupuesto máximo es de 1,000,000 y pico de euros. Son 360 unidades de movilidad, que es equivalente a una persona, un mes de una persona afuera. Entonces, eso se estructura el presupuesto así con esa lógica. Un mes de una persona de Río Negro a España, 3 meses. Entonces, el presupuesto es 3 unidades, que son una parte para el investigador que viaja, que no se le paga salarios, pero se le paga viáticos, y una parte para el proyecto, de donde salen los fondos de actividades que mencionábamos recién. Una red CITED es ideal montarse arriba de la CITED para presentar el Staff Exchange. Puedes mantenerla o puedes ampliarla. Pensar cuáles son las Sí, actividades que no requieren honorarios y cuáles pueden trabajar desde movilidades y presentarlo de una. por eso, como una continuidad, se podría dar a ese trabajo que se De hizo hecho, y de hecho, una de las esa... cosas que te preguntan de Staff Exchanges es los antecedentes de colaboración. Ah, Así que suma puntos haber y venido a una se, CITED. y se pueden sumar otros de otros países. Exacto. Bueno, gracias. Incluso todas las movilidades son desde y hacia Europa, ¿no? Pero los europeos podrían sumar a alguien de Asia o de África, si les interesara. No podrían viajar a América Latina. Esto tampoco te pagaría el pasaje a Colombia, porque es desde y hacia Europa, pero se pueden encontrar todos en Europa. Mejor. Claro, por supuesto. Eh, bueno, esto a Gracias. nivel... No, por favor, me decía. Después, en América hay, yo diría, 4 líneas principales de financiamiento: las de Estados Unidos con el NSF, también el NHS de salud es muy potente en financiamiento a organizaciones latinoamericanas o extranjeras, se puede aplicar a convocatorias del NHS, pero el NSF es la principal fuente de financiamiento de proyectos con Estados Unidos. La mayor parte de las veces van a tener que aliarse con socios estadounidenses. El IRC de Canadá, el Instituto de Desarrollo de Investigación
de Investigación y Desarrollo de Canadá. Suele haber financiamiento para convocatorias tipo extensionistas o con ONGs, y suelen tener también temas de investigación. Ahora tienen abierta una sobre salud y cambio climático, que la administra la Universidad Javeriana de Colombia, pero que el financiamiento de fondo viene de Canadá. CAPES, yo lo menciono todo el tiempo porque CAPES en este momento está manejando mucha plata. CAPES es como si nuestro CONEAU tuviera plata para fortalecimiento de los posgrados que evalúa. CAPES evalúa los posgrados y en función de cómo son evaluados es el financiamiento que les baja. Tienen becas internacionales, becas sandwich, estancias, misiones, etc. Hay varios programas. Las universidades brasileñas tienen plata en CAPES para invitar a docentes, para invitar a investigadores. Está bueno para aprovechar. Y después en Brasil vale la pena también la mención de las fundaciones de apoyo a la investigación, las fundaciones estaduales de apoyo a la investigación, que son como nuestros ministerios de ciencia provinciales, pero que estos funcionan con aportes estatales y del sector privado. La más grande de todas es FAPESPI, que es la de San Pablo, que maneja un presupuesto de $1.000 millones al año. Es una cosa monstruosa porque tiene aporte del sector privado de San Pablo, entonces hay mucha plata ahí. Tienen fondos para cooperación internacional de los brasileros. A veces hay que poner plata de este lado, a veces hay que sentarse a negociar y conversar con los brasileros. Pero si entran a la página de FAPESPI van a tener toda la parte de convocatorias y hay mucho de becas postdoctorales y esas cosas que les pueden servir. Y la última que vale la pena mencionar es la Agencia de Cooperación al Desarrollo de Chile, que tiene becas para extranjeros y tiene financiamiento para proyectos internacionales. Colombia también tiene una que se llama IBITEX, creo, que es para universidades colombianas en alianzas con universidades del exterior, que puede ser interesante si les interesa trabajar con Colombia, y puede haber algunos fondos, pero son más difíciles de que te financien cosas a vos. En ese sentido, CAPES me parece que es como la más, de las latinoamericanas, la que suelta el billete más fácil. Digo, estos son algunos de los portales. Nosotros hacemos un rastreo cotidiano de fuentes de financiamiento desde la UNC. Lo que hacemos, por ejemplo, tenemos una comunidad de WhatsApp donde subimos, la diferencia entre una comunidad y un grupo es que la comunidad es anónima. Vos te sumás y nadie puede ver tu teléfono. Nosotros, convocatoria que aparece, la subimos a la comunidad y ni siquiera llegamos casi que a leerla en profundidad. Leemos el título, vemos si Argentina puede aplicar, subimos el link. Si les interesa, que apliquen, o que nos consulten. Pero no manejamos el detalle de todo, pero ahí es donde tenemos todas las convocatorias que vamos rastreando, porque es muy difícil mantener, decirles vayan a esta página o acá están todos, porque no está todo en ningún lado. Está todo muy fragmentada la información, cada fundación tiene sus propias lógicas, etc. Digo, en Europa ahí quizás me falta mencionar, por ejemplo, el DAD, tiene un montón, y todas las fundaciones alemanas, Max Planck, la Humboldt, está faltando una más, pero hay varias instituciones, hay varias fundaciones alemanas que financian investigación. Después, en cambio climático y biodiversidad, Alemania tiene una convocatoria que se llama IKI, que es la iniciativa sobre el cambio climático y biodiversidad, que financia con aportes de asistencia oficial al desarrollo. Abre todos los años a fin de año, ahora en noviembre está por abrir la de los Large Grants, que son fondos de hasta 8 millones de euros. Es mucha plata. Son proyectos de hasta 8 años. Eso es mucho de transferencia, mucho de política pública, mucho de transferencia del sector público, de trabajo con comunidades específicamente, en esta lógica que les decía de que la agenda de la cooperación está orientada a la transformación social y no solamente a la producción científica. Entonces, IKI tiene mucho de eso, de, bueno, está bien, una universidad sabe cómo hacer las cosas, pero que se articule con una red comunitaria, con una red de organizaciones, para organizar una dinámica participativa para que haya nuevas políticas públicas, para que haya preservación de la biodiversidad, etc., ¿no? Eso también es como para tener en cuenta. Pero lo que les decía, es muy difícil encontrar esto. Es mucho más fácil si ustedes se organizan por ODS, se identifican áreas prioritarias y salen a buscar fuentes de financiamiento para esas áreas, que al revés.
que tratar de adivinar por dónde buscar financiamiento y después ver quién lo hace. O sea, estructuren la información, organicen áreas prioritarias de internacionalización dentro de la universidad y a partir de ahí salimos a buscar fondos. Pero hay que saber lo que podemos ofrecer. Si no sabes qué tenés para ofrecer, es muy difícil que te lo compren. Cerrando. Hace falta una nueva cultura institucional. Son muchos los cambios de los que estamos hablando. El desafío global amplía el capital institucional. Quien participa de las convocatorias internacionales, de los consorcios, es la universidad, no el investigador. El investigador tiene que reconocerse como parte de una estructura mayor. Es necesario que la universidad establezca prioridades de dónde va a poner sus apuestas, cuáles son las transformaciones que quiere producir en el medio social para salir a buscar financiamiento internacional para esas transformaciones, y el investigador debe reconocerse dentro de ese contexto. Hoy, pensar que un investigador puede por sí mismo presentarse un fondo internacional y obtener financiamiento solo para ejecutar la investigación, sus becarios no existe más. Hay que pensar en consorcios internacionales en los que participa la universidad, no el investigador. Y por eso la cooperación internacional para nosotros es parte del mandato público de la universidad. El compromiso con el medio se traduce en desafíos globales, en enfrentar los problemas territoriales, y eso se articula con la cooperación internacional. Y esto implica que el rol de la universidad es ser un nodo territorial de cooperación científica, articular las especificidades, los aportes únicos que tenemos, qué sabemos hacer, qué realidad queremos transformar y con quiénes nos podemos articular dentro y fuera del país para poder transformar. La última pregunta es esa: ¿qué tipo de universidad queremos ser en nuestro nuevo ecosistema global de conocimiento? Eso es todo lo que tenía preparado. Bueno, gracias, Juan. No, por favor. Bueno, ahora abrimos, no sé si Eso. querés dejar algún último comentario, si no abrimos... No, abramos el juego. Volvemos. Quien quiera abrir el micrófono y hacer alguna pregunta o comentario, antes por ahí de seguir un poquito más con algunas cosas que podría compartirles en relación a nuestra universidad. O algún comentario. Bueno, ahí yo lo que les dejé fue el enlace de esa convocatoria ITI que mencionaba Juan, hacia el final, que sí, son convocatorias bastante más ambiciosas, exigentes. Estábamos hablando de un proyecto de 8 años, con otros montos también, y bueno, un poco esto lo veníamos hablando en encuentros anteriores, ¿no? O sea, más allá del deseo de internacionalizar, también tener toda la estructura, desde lo jurídico, lo administrativo, etcétera, ¿no? Para poder gestionar esos proyectos. Lucrecia. Hoy estoy preguntona. ¿Está bien? No, yo lo que no sé si lo nombraste, entré tarde y no sé, pero cuán importante es la actualización del ORCID, porque creo que es como una herramienta que es como el compromiso desde los investigadores de tenerlo actualizado, Sí. o no es tan importante. Sí. Cuando ustedes vayan a asociarse con alguien, cuando un investigador quiera salir a buscar un socio, lo primero que van a hacer es buscarlos en ORCID o en las Scopus. Van a mirar cuáles son las publicaciones que tiene y cuáles son las trayectorias en proyectos que figuran en el ORCID. Para mí, eso es uno de los pocos datos que les pido a los investigadores que me completen ese número de ORCID, porque sí, efectivamente lo van a ir a buscar. Sí, pero más allá de tener el número, también tenés tenerlo como un actualizado. perfil que tenés que actualizarlo, tipo un CV, tiene que estar Exacto. actualizado. Es Bueno. el CV internacional. Sí, Sí. internacional, por eso, pero es buscado, Claro. o sea. Sí, lo van a usar. O sea, si GEBA te obliga a la universidad, pero el ORCID es lo que van a estar mirando los socios internacionales. Por eso Sí. eso quería desburrarme de eso. No es desbordarse, es una buena estrategia. Me parece que es como central promover. Ahí hay dos cosas: el promover que los investigadores completen el ORCID, y lo otro es reglamentar para que los investigadores, cuando publican en journals internacionales, pongan la afiliación institucional de la universidad. Porque a nosotros nos pasaba que los investigadores de CONICET, que tenían cargos docentes, publicaban solo como investigadores de CONICET. Entonces la universidad no aparece en las publicaciones internacionales, no aparece en la afiliación institucional, no aparece en los grandes volúmenes de publicaciones.
se perdía la dimensión científica por esta complementariedad entre CONICET y la universidad. Sacamos una reglamentación de que la afiliación institucional a la pertenencia a la UNICEF tiene que estar expresada y una reglamentación de cómo tiene que estar puesta. Esto es una cosita así chiquita, pero te cambian los indicadores de publicaciones gigantescamente. Bien, buenísimo. Hay una obligación. Había preguntado, Eva, Colombia. Sobre Colombia, lo que les puedo decir es que Colombia tiene su propia... Sí, no hay problema. Colombia tiene unos fondos... un segundito. Colombia tiene fondos propios que le llaman de... ay, no va a salir. Son regalías. Son fondos de explotación de recursos naturales que el gobierno nacional determinó que parte de las explotaciones de recursos naturales tiene que ir al financiamiento de la investigación. Entonces, el gran ejercicio de presentación de proyectos en Colombia es la presentación de convocatorias de regalías. Ellos, en ese marco, tienen la oportunidad de convocar socios internacionales. El principal financiamiento va a ser para ellos, pero pueden convocar socios internacionales, pueden convocar expertos, etc. Son proyectos muy de transferencia y de investigación aplicada, pero con Colombia pueden hacer eso. Y nada, después a nivel de redes, Colombia, en Columbus hay un montón de socios colombianos. Yo diría que es el país más activo dentro de nuestra red, así que eso aprovechenlo porque es un capital relacional en la misma red que son gente muy activa, con mucha pila, universidades importantes. En eso pónganse en contacto con Paul y la acompañamos para articular en lo que les interese, pero uno tiene que saber en qué área, con quién, para qué, ¿no? Hay que tener mucha claridad sobre las capacidades y sobre lo que querés internacionalizar para después salir a buscar socios. ¿Alguien más? Yo voy a compartir una filmina como para, o sea, si hay alguna pregunta igual, pero para, no sé si se va a compartir. Bueno. La idea era compartir un poco que varias de las actividades o cuestiones que mencionaba Juan o han iniciado o se intentan trabajar. Esto que vos mencionaste varias veces, los brokers, que bueno, para algunos por ahí están más familiarizados con ese término, tiene que ver con esta figura que dentro de las universidades son esta especie de intermediarios, o como vos lo decías, gestores, que impulsen, que trabajen un poco en motivar a los grupos de investigadores y por otro lado facilitarles o acercarles las convocatorias. Yo por eso también quería comentarles un poco también las estructuras que tenemos en la Universidad de Río Negro, que si bien es un poco una obviedad para quienes estamos acá, que trabajamos en la universidad, compartirles. No estoy pudiendo compartir pantalla. Bueno, no funciona. Que también nosotros ahora están acá presentes, nosotros tenemos en rectorado lo que es la Secretaría de Investigación, había escrito todo el extenso, no lo voy a decir ahora, y la Dirección de Relaciones Internacionales, y después... no, es que no estoy pudiendo. Es de la quinta clase, fíjate, perdón, sí, no sé por qué. No te lo puedo hacer. Y después nosotros tenemos en cada sede, también aprovecho una instancia y le cuento a Juan Manuel, nosotros en cada sede también tenemos una Secretaría de Investigación y a su vez las unidades ejecutoras, que son, ¿no?, donde están agrupados, se consolidan, ¿no?, los investigadores y las investigadoras para llevar adelante su trabajo. Esas como las estructuras vinculadas, y nosotros desde investigación, digamos, tenemos, no sé si la palabra es competencias o tareas compartidas en esta idea de internacionalizar la investigación.
porque de hecho también por esa estructura que tenemos, lo cierto es que las áreas de investigación tienen una cercanía con los investigadores y las investigadoras, y de hecho si a futuro hay que armar o algún portafolio o alguna presentación conjunta, seguro, o sea, es muy atinado la articulación de esas áreas, pero también esta figura de brokers la podría tener, digamos, cada unidad ejecutora, por decirlo, o cada sede. Bueno, eso es una cuestión, ¿no?, de pensarla, a ver cómo podría funcionar mejor a nivel de la institución. Nosotros, de lo que es nuestra Dirección de Relaciones Internacionales, que es una estructura pequeña y que está centralizada en rectorado, lo que hacemos, y podría colaborar con las distintas cosas que vos fuiste mencionando, Juan Manuel, es, por ejemplo, la difusión de las convocatorias, que tenemos distintos mecanismos, distintos medios, y que obviamente esa parte siempre es susceptible de mejora, porque también que los tiempos van cambiando, entonces a veces ya el correo electrónico ya no funciona, o recibir un boletín ya no funciona. Después intentamos también hacemos webinarios, etcétera, ¿no? Hemos hecho algunos que estaban vinculados justamente o específicamente al programa Horizonte Europa, porque es bastante complejo y tiene distintas líneas, sobre el que vos estuviste profundizando, Juan Manuel. Y bueno, y después todo lo que tiene que ver con el acompañamiento en una postulación, las distintas documentaciones que a veces se requieren, y después también comentarles a quienes están acá que, bueno, Juan Manuel, como les decía al inicio, él tiene este rol de gestor, de ayudar a otras universidades en lo que tiene que ver con la internacionalización de la investigación. La Universidad Nacional de Río Negro, como les presentaba yo en el primer encuentro, es miembro de esta asociación, y en el programa que tienen de brokers hay distintas personas de la Universidad de Río Negro que a lo largo de estos últimos años hemos ido participando y vamos aprendiendo haciendo, como un poco es el leitmotiv de ese programa. Y por ejemplo, hay un ejercicio que hicimos, que ahora yo aprovecho que está Juan Manuel, apelar a su memoria, y también porque nos resultó útil, que tiene que ver un poco con ir trabajando y adelantarse, es estas manifestaciones de interés que se pueden cargar en el portal de la Unión Europea. O sea, cada institución tiene un usuario, entonces nosotros ese es un trabajo previo que se puede hacer, que sería una mínima redacción desde algún grupo de investigación que esté interesado, y que cuelga en ese portal, cuál es ese valor agregado, que es, bueno, un poco lo que vos decías esto filosóficamente, ¿no?, que es lo que nos diferencia de los otros, o qué es lo que podemos aportar. Ese es un ejercicio que en su momento hicimos con algunos investigadores e investigadoras, que también puede sumar a la hora de estas participaciones como en los consorcios. Que no quita, o sea, esto que nos cuenta Juan Manuel tiene que ver con una cuestión de la actualidad y hacia dónde vamos y hacia dónde va el sistema científico de cooperación internacional. Lo cierto es que investigadores, o sea, quienes están acá, no sé, Lucrecia, vos, María Fernanda, digo, van a seguir aumentando su capital relacional indistintamente, ¿no?, del camino que nos mostraba, que nos cuenta Juan Manuel. Así que bueno, y que estas distintas tareas, digamos, lo que pienso es que se pueden hacer a distintos niveles, ¿no? Esta cuestión de la motivación, de este mapeo, es cuestión, ¿no?, de pensarlo, de estructurarlo y de articularlo. Yo no sé si, como tenemos varios compañeros y compañeras de áreas de investigación, de rectorado, de sede, si quieren sumar algo o complementar con esto de la internacionalización de la investigación, o hacer alguna pregunta. También la idea mía era, bueno, ahí no pude, a ver si compartirles que, bueno, que de esos programas en los que mencionó Juan Manuel, nosotros hemos tenido experiencias, grupos que han participado. De hecho, tenemos un grupo de investigadores que están participando en una de las acciones Marie Curie, que es el Pilar 1.
También tuvimos grupos que aprovecharon lo que son las convocatorias de la Agencia Chilena de Cooperación. Bueno, eso era como para darles un mapeo, digamos. Pero bueno, ahí listo, no funcionó. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Ahí no sé si se ve, no sé si era lo que querías compartir vos, pero en el portal de la Unión Europea acá tenés los programas en los que han participado y el rol que han tenido y cuáles fueron los proyectos. Esto es Eso es todo, probablemente claro, Erasmus, los Horizonte como los Erasmus. No, yo exacto. acá lo que les iba a compartir era distintas convocatorias que bueno, de hecho la CITEB era también una de las que iba a mencionar, que ahí Lucre lo mencionó. Y ese portal es el que yo les digo que la institución tiene un número, y digamos, y ahí pueden subir y sumar esto que se denomina manifestación de interés, y que hemos hecho a veces como ejercicio, ¿no? Están los portales de matchmaking también que suelen ser interesantes para hacer contactos. Yo no entré ahí porque era como muy en detalle qué puede hacer cada investigador, pero si buscan para hacer contactos hay plataformas específicas, es como un Tinder académico, y eligen gente con la cual se quieren relacionar y hacen contacto. Todo igual. Bueno, y ahí vi que subiste otro sitio web más. Ahí está, perfecto. Sí, eran los de España que preguntaba Eva. Perfecto. Bueno, no sé si quieren hacer aprovechemos que quedan los últimos minutos y que está Juan. Dale, Lucre. No, porque de España justo, entiendo. pero ahí, por ejemplo, el CONICET saca una convocatoria con el CSIC de España. Y entonces ahí, ¿qué rol queda la universidad? Depende de la convocatoria. Depende de la convocatoria a la que se estén presentando, pero vos podés coordinar paquetes. Los proyectos europeos en general, hay un coordinador, que es el coordinador legal, es el responsable legal y financiero del proyecto. Pero después los proyectos se estructuran por paquetes de trabajo que están relacionados con objetivos específicos. Los paquetes de trabajo pueden organizarse por objetivos científicos y entonces vos podés coordinar un paquete científico. No quiere decir que no seas el responsable legal y financiero, no quiere decir que no tengas un rol de coordinación central en el proyecto. Al contrario. Sí, pero mi pregunta es más si, no sé, si lo presentás vos como investigador del CONICET, que queda como la internacionalización queda para el CONICET o es de la universidad también. Bueno, ahí depende cómo le manejen ustedes y depende cómo se maneje el investigador. Nosotros, en la UNZ, tenemos el criterio que acompañamos a los investigadores de los institutos de doble dependencia, tengan vinculación o no con la universidad. Porque los proyectos que le salgan son para el instituto y el instituto es de doble dependencia, entonces le sirve. Pero la verdad es que si se van a presentar por CONICET, tienen que poner el número de PIC de CONICET, no el de la universidad. Entonces, el que participa es CONICET y lo lógico es que la administración financiera y el acompañamiento lo haga CONICET. Sobre el tema de la plataforma de matchmaking, esto depende de cada convocatoria, de cada línea. Hay plataformas por años y por línea de convocatoria. Estaba viendo a ver si estaban las acciones Marie Curie, pero la que veo es estas 2023. A ver. La plataforma se llama B2Match. Si ustedes googlean B2Match, así con dos, les voy a mostrar un ejemplo. Ahí había una mano levantada. Camila. Sí, era Hola, buenas tardes a todos. Era en relación a lo que estaba preguntando Lucre recién, que nosotros también, la verdad es que los investigadores pueden presentarse, sea por CONICET o sea por la universidad. Nosotros lo que sí fomentamos es poder dar aviso a cualquiera de las dos instituciones para estar al tanto de que se están presentando. E incluso nosotros, en el caso que las administremos,
los reconocemos con un código interno, y también en el caso que no los administremos, pero sí están participando investigadores o grupos de investigación de nuestra casa, igualmente los reconocemos también para tener un registro y saber en qué actividades de investigación están participando. Sea que lo haya, incluso si es que buenísimo. lo tramitaron vía CONICET. Perfecto. Este es no sé si está abierta el registro, pero las plataformas de la Unión Europea para matchmaking son todas bit2match.com y barra, y depende de la convocatoria en la que se presente. Si buscan la de Cluster 1, por ejemplo, lo que les decía de los clusters, también tienen sus propias convocatorias. Por ejemplo, esta es la que se abrió en 2025, está cerrado el registro. Pero si ustedes se registraron a tiempo, se pueden loguear todavía. Entonces, para que la vean nomás. Yo ya estaba registrado acá, me lo cerraron. Sí, puedo ver los participantes, puedo hacer la búsqueda de quienes me interesan, puedo hacer búsquedas por países, por palabras, por tipo de organización, la convocatoria a la que se quieren presentar, que les interese en función del destination, etcétera, y te va haciendo como el filtro. Acá sí podés filtrar y elegir la persona, y le podés entrar y ves la organización, la persona, y suelen tener a veces, si van a Marketplace, tienen acá como propuestas de proyectos. Pueden buscar también en qué estado se encuentra el proyecto y el tipo de convocatoria. Entonces les va a aparecer los proyectos que están pensando presentarse, y vos podés buscar uno que esté relacionado con tu tema y hacerle el contacto. O la Universidad del Broker puede subir acá los proyectos que la universidad tenga para por ejemplo, en su portafolio. Todas funcionan parecido. Sí, lo que pasa es que ahora justo estamos en transición, creo que en enero abre la de Cluster 1. Bueno, gracias, Juan. De nada. No sé si hay alguna consulta. Ahí les pedí que dejen el nombre y el apellido a modo de tener el registro de quienes estuvieron. Y bueno, y si no hay ningún otro comentario, desde ya que si les surge alguna inquietud o algo de lo que estuvo mencionando Juan Manuel, nos lo pueden, me lo hacen llegar, y yo se lo transmito a él. Y bueno, y también nos va a dejar su presentación para compartirles. Y bueno, gracias. Y bueno, nuevamente cualquier inquietud se pueden contactar. Gracias y que tengan buena tarde. Y bueno, y desde ya, Juan, muchas gracias por tu tiempo, por compartir. Por favor, siempre es un gusto. Siempre es un Vamos a gusto volver trabajar a con vos, vos. seguramente. Claro que Bueno, sí. Bueno, chao. nos vemos. Hasta luego. Chao. Adiós, Muchas adiós. gracias, muchas Chao, gracias. chao. Chao, Que tengan gracias. una buena tarde.